Hoy es el día en el que se celebra a la Virgen de Guadalupe, una tradición en nuestro país donde los devotos realizan diferentes actividades en sus peregrinajes para demostrar el fervor con el que adoran a esta deidad conocida en nuestro país como la Reina de México. En este año ya son más de 4 millones de peregrinos los que se han dado cita en la Basílica de Guadalupe y según fuentes recabadas por la revista digital MX, se espera que sean 11 millones de personas quienes estén en las festividades de este año 2023. Según la información oficial del gobierno de la Ciudad de México, hasta esta mañana se había atendido a casi 2,000 personas que requirieron algún servicio médico, principalmente pues, relacionado con el cansancio por sus actividades de peregrinaje. Como cada año, desafortunadamente, pues también hay accidentes donde resultan lesionados los peregrinos. Anoche mismo, 3 de ellos fallecieron y otros 10 resultaron heridos al ser embestidos en la carretera México-Puebla por un conductor en estado de ebriedad. Este conductor fue detenido y puesto a disposición de las autoridades por pues el delito culposo que pues cometió. Para que nos platique y explique un poco del fenómeno guadalupano, tenemos en la línea al licenciado Abraham Guerrero Escobar. Él es director de Patrimonio de Sedeculta y exdirector de los museos regionales de antropología Palacio Cantón y el Museo Maya de Cancún. Buenas tardes, Abraham, es un gusto tenerte aquí en Sol Yucatán Radio. Hola, muy buenas tardes. Santiago, muchísimas gracias por esta invitación a compartir con tu público. Pues Abraham, quisiera que nos platicaras un poco cómo está el tema histórico, cómo surge esta devoción hacia la Virgen de Guadalupe, cuándo empieza, por qué es tan fuerte en México, en fin, todos esos parámetros de carácter general. Platícanos, por favor. Mira, pues todo el festejo de la Virgen de Guadalupe en realidad está íntimamente ligado también con un ritual y con una adoración particular a la Tonantzin en el centro de México, en los grupos nahuas del Valle de México, se referían a ella como la Madre Tierra, ¿no? De hecho, hay referencias que en el Cerro del Tepeyac, que es donde está actualmente la basílica, ya existía también un templo dedicado a adorar a esta diosa, esta fuerza femenina. Entonces, pues es ese el lugar donde, pues posteriormente también se da este proceso de sincretismo entre la religión católica y la devoción popular que existía hacia la Madre Tierra en el mundo prehispánico, ¿no? Y bueno, esto se da pues justamente poco después de la conquista de México, y es tan fuerte las peregrinaciones a este lugar, es tan fuerte la devoción a este culto de lo femenino, ¿no? Que incluso, por ejemplo, en 1649 se edita un relato, ¿no? Que es bastante famoso, de un autor que se llama Antonio Valeriano, del Nican Mopogua, que en náhuatl significa algo así como aquí se narra, ¿no? Que de hecho lo reedita Miguel León Portilla. Y bueno, en este texto pues se habla justamente del gran suceso, ¿no? Que implica este encuentro de la Virgen de Guadalupe con un indígena, ¿no? Con San Juan Diego, ya hoy en día ya es santo ya por la Iglesia Católica, santo, sí. Exactamente. Y entonces, bueno, y bueno, algo que es muy interesante es que justamente la Virgen de Guadalupe es una devoción absolutamente popular, ¿no? Y que las élites de México han tenido cierta relación contradictoria con este culto. ¿Cómo sí, Abraham? Platícanos un poco de eso, porque, bueno... Mira, ¿por qué digo que una relación contradictoria? Sí. Porque, por ejemplo, ha sido el estandarte de la lucha de muchos movimientos subversivos. En 1810, recordemos que
Miguel Hidalgo enarbola justamente un estandarte de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Mientras que las fuerzas realistas lo que enarbolan es el estandarte de la Virgen de las Mercedes. Y aquí pues algo que es muy interesante es que pues la Virgen de Guadalupe es una virgen morena, mientras que la Virgen de las Mercedes es una virgen blanca, ¿no? Y bueno, y posteriormente otro movimiento que también reivindica a la Virgen de Guadalupe es el zapatismo ya en el siglo XX, ¿no? Para los zapatistas había una muy fuerte devoción hacia la Virgen de Guadalupe. Recordemos que también ellos son de origen náhuatl, ¿no? La mayoría del movimiento zapatista se da en una región donde se habla náhuatl, en Morelos, en el Estado de México, en Xochimilco. Y bueno, pero hoy en día lo que sí vemos que es muy interesante es que la Virgen de Guadalupe tiene una devoción pues no solamente en toda la República, en todo México, sino también fuera. De hecho, ¿no? Se le conoce como la emperatriz de América, ¿no? Es decir, es el culto, yo creo, religioso más importante del continente. Y Abraham, y el tema de las peregrinaciones, esa costumbre que se tiene de, pues a veces los vemos corriendo con antorchas, a veces con bicicletas, a veces incluso caravanas de autos. ¿Estos peregrinajes tienen también algún origen histórico? Mira, las peregrinaciones en realidad pues son una expresión, digamos, de la devoción, ¿no? Hay peregrinaciones que pueden ser, digamos, institucionales, ¿no? Es decir, cuando son organizadas por la iglesia, por los párrocos, pero también hay una organización popular, ¿no? De esta devoción que la gente simplemente se pone de acuerdo y dicen, bueno, oigan, vamos a hacer la carrera guadalupana, vamos a hacer la ruta ciclista guadalupana, o también pueden ser a veces hasta mandas individuales, ¿no? De decir, bueno, yo le prometo a la Virgen que voy a llegar, si me hace tal favor, si me hace, no, pues intercede por mí, por esta situación particular. Entonces, el tema de las peregrinaciones, pues sí, es un tema, digamos, que puede ser bastante complejo, desde cómo se van dando, porque te digo, puede haber como varias maneras, ¿no? Puede haber una manera institucionalizada, digamos, desde la iglesia como tal, pero también desde la gente, ¿no? Desde cómo se ponen de acuerdo entre ellos para hacerlo. Y bueno, recordemos que el pueblo mexicano es muy devoto, ¿no? Y que además, desde épocas prehispánicas, hay lugares donde hay muestras, ¿no? De lugares de peregrinación, de lugares donde la gente iba, ¿no? A hacer recorridos de largas distancias para ofrecer, culto, ¿no? A los dioses prehispánicos y hoy en día, pues también a las deidades cristianas, ¿no? Porque, pues realmente la religiosidad popular mexicana se da como parte del sincretismo, ¿no? Entre lo mesoamericano y lo católico, ¿no? Cómo se fue evolucionando, ¿no? a lo que tenemos ahora. Exacto. Abraham, y entonces, ya para concluir, para amarrar, digamos, cerrar, hay una cuestión que siempre sale y aparece en estos tiempos. Hay pues digamos, un debate, pues, entre lo que es pues el tema de la tilma, que la tradición nos dice que es un hecho prácticamente milagroso, la impresión en la tilma, y hay otra parte, incluso dentro de la misma Iglesia Católica, el vicario de la basílica anterior, Schulenberg, pues se negaba pues a este origen divino, por decir de alguna manera, en esta cuestión. ¿Qué avance hay de eso? Mira, yo creo que más allá de saber si el famoso ayate, digamos, tiene un origen divino o no, yo creo que lo importante es más bien lo que simboliza ese ayate, ¿no? Lo que importa es pues todo el sentimiento, toda la devoción que popularmente la gente le tiene. Estos intentos de ciertas autoridades de negar, ¿no?
pues el sentido, pues, ¿cómo le llamaríamos? El sentido santo de este ayate, pues en realidad lo que tiene que ver más bien es, creo yo, detrás hay un cierto sentido de negación de la religiosidad popular. Es decir, hay ciertos elementos dentro de la misma iglesia que lo que buscan solamente pues es tener una devoción institucionalizada, una devoción que pueda ser controlada, ¿no? Que tenga los ritos tradicionales, incluso todavía los canónicos, ¿no? De antes del famoso del Vaticano II, ¿no? Del Concilio Vaticano II, ¿no? En cambio, pues sí, la gente simplemente expresa su devoción. Hay una historia detrás del lugar, del objeto, ¿no? Hay una serie de emociones, de sentimientos, de pensamientos, de historias, ¿no? Como estamos viendo con el caso del estandarte enarbolado por Hidalgo o por Zapata, ¿no? Es decir, es un símbolo muy poderoso para, pues para, en general, el pueblo de México. Sí, interesantísimo, y en estas fechas siempre sale todo esto a relucir. Muchísimas gracias, Abraham, es un gusto haberte tenido aquí con nosotros en Sol Yucatán Radio. Muchas gracias por aceptar la entrevista. No, pues muchísimas gracias, Santiago. Pues este fue el licenciado Abraham Guerrero Escobar, director de Patrimonio de Sedeculta, quien pues nos ha expuesto de esta historia muy interesante al respecto, pues de lo que celebramos el día de hoy, y como mexicanos no podemos nunca pasar por alto esta fecha del 12 de diciembre. Soy Santiago Alamilla y esto es A la Milla con el Sol. Continuamos.